A esta hora establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y exministro de Gobierno y del Interior en Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a NTN 24 y a toda su audiencia en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Bien, estas denuncias hechas por el candidato opositor Samuel Doria tienen algo de cierto. ¿Es verdad pensar que algo está mal, como él lo ha dicho, con respecto a la observación internacional de la Organización de Estados Americanos? Hay algo más grave que eso. Las elecciones que se han celebrado hoy día en Bolivia son elecciones sin democracia. Podemos afirmar que hoy día Bolivia ha votado pero no ha elegido, porque la elección ya estaba digitada para reelegir por tercera vez a Evo Morales como presidente de la República. ¿En qué fundamos esta afirmación? Primero, que Evo Morales es un candidato inhabilitado para esta elección. De acuerdo a los términos de su propia Constitución, no puede ser candidato por segunda vez consecutivo en una reelección. Él ha resuelto eso con una resolución absolutamente ilegal del Tribunal Electoral que depende de su propio gobierno. En segundo lugar, en estas elecciones no participan más de 1000 bolivianos que están exiliados y presos políticos. Hay exilio político boliviano en el Brasil, en Paraguay, en el Perú, en España, en Estados Unidos. Y entre esas personas, entre esos exiliados perseguidos por Evo Morales y su gobierno, hay decenas de potenciales candidatos a presidencia, a diputados y a senadores. No se puede afirmar que hay democracia en un país con semejante exilio político. Bastaría que haya un exiliado político para que eso no sea democracia. En tercer lugar, algo que estamos viendo ahora y que ustedes lo están relatando, las Cortes Electorales de Bolivia, lo que hoy día se llama el Tribunal Supremo Electoral, no es imparcial. Se han suspendido, se han suprimido y se han liquidado las cortes electorales imparciales para reemplazarlas por cortes que dependen del gobierno. El tema de los observadores electorales, en cuarto lugar, está respondiendo a la dinámica y a la mecánica establecida por esta tendencia castrochavista digitada por Venezuela, donde los observadores son los de UNASUR y los enviados de la Organización de Estados Americanos dependiente del secretario general Insulza, que tantos favores negativos le ha hecho a la defensa de la democracia y que ayuda a los gobiernos totalitarios de la región. Y el otro tema es que las leyes electorales en Bolivia, entre una cantidad de otras cuestiones más, están hechas por el gobierno para favorecer a Evo Morales. Miren ustedes, son las 8 de la noche y no hay información alguna de un resultado electoral. En las elecciones democráticas de años pasados, cuando Bolivia era república y había democracia, en boca de urna la prensa podía informar y hasta ahora ya se sabía quién había ganado la elección. Lo que está pasando en Bolivia nos recuerda a las elecciones de Maduro en Venezuela y las elecciones de Chávez en Venezuela, donde hay un control total de la información por un órgano electoral 100% dependiente del gobierno de turno, del gobierno, en este caso de Evo Morales, que acapara toda la información y va a dar la información que quiera. Con conclusión, ratifico nuestra apreciación e invitamos a la prensa internacional a que lo verifique. Hoy día el pueblo boliviano ha votado, pero no va a elegir. El resultado va a ser un resultado con Evo Morales con un porcentaje muy cercano al 70%, ciertamente con 2/3 de diputados y 2/3 en el Senado, que le permita volver a cambiar la Constitución para hacer esta vez una reelección indefinida, y no estamos viendo otra cosa que el sello de los gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, donde hay presidentes indefinidos, donde han copado todos los poderes del Estado, han hecho desaparecer el Estado de Derecho, no hay división de poderes y por lo tanto son elecciones sin democracia. Pero sin democracia y aún así la oposición participa en unas elecciones, ¿eso no legitima lo ilegal? Mire, la oposición de Bolivia está reducida, está constreñida al espacio que le permite el gobierno. Y la oposición tiene que ocupar el espacio que pueda, pero no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Qué quiere decir esto? En la oposición no puede estar de candidato, y le voy a dar nombres, el ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa, que está exiliado en Estados Unidos. No puede ser candidato el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, que está exiliado en el Brasil.
Brasil. No puede ser candidato el exgobernador de Tarija, Cosío, que está exiliado en el Paraguay. No puede ser candidato el expresidente Sánchez Lozada, que está exiliado en Estados Unidos. Hay decenas de personas más que podrían ser candidatos a senadores y diputados y que como perseguidos políticos están excluidos de esta posibilidad. Cuando hay un exiliado, no hay democracia. Y el otro tema, la gente que está en la oposición actual, y usted ya los va a escuchar quejarse, están reducidos al espacio que el gobierno les quiere brindar, que les permite actuar. Y han hecho una campaña totalmente desigual, porque mientras Evo Morales, con todo el aparato del Estado, con todo el dinero que pertenece al pueblo boliviano, ha hecho campaña de entrega de bienes, de prebendas, ha utilizado bienes, aviones, helicópteros del Estado desde hace un año, le ha permitido solamente a esa oposición hacer una pequeña campaña de 30 días con las leyes electorales que el propio Morales ha aprobado. Y en ese pequeño espacio de oposición que se ha dejado, funcionan 3 o 4 opositores, ninguno de ellos va a pasar del 15% de votación y entre todos, le aseguro, no llegarán al 30%, porque esa es la oposición que ha diseñado Evo Morales para seguir simulando democracia. Esta no es una oposición a la que se le permita pelear de verdad. Y si pelea muy duro, va a terminar como ha terminado Reyes Villa en el exilio. Él era el candidato en la anterior elección. Fíjese que esas quejas, esas denuncias como el ventajismo oficial, la falta de independencia del poder electoral y el escándalo por las amenazas a los ciudadanos que no votarán por el candidato presidente Evo Morales, marcaron esta campaña electoral para las presidenciales en Bolivia. Mientras el gobierno denunció un supuesto plan de desestabilización financiado desde el extranjero, partidos opositores criticaron los excesos del mandatario en la promoción de su proyecto reeleccionista. Lo invito a que veamos la siguiente nota donde hablamos de lo que ocurrió durante la campaña para hablar lo que va a ocurrir, obviamente, luego de estas elecciones en la materia postelectoral en Bolivia. Para la dirigencia opositora, el Tribunal Electoral boliviano mostró signos evidentes de parcialización. Aunque los colectivos políticos adversos al oficialismo cuestionaron las disposiciones del ente electoral, también hubo denuncias de varios candidatos de oposición que se arriesgaron a hacer proselitismo político antes de los plazos establecidos. Estamos frente a reiterados hechos de ineficiencia, de parcialización, de falta de transparencia. Disposición de recursos. Unidos, reunidos acá, para seguir impulsando estas profundas transformaciones, cómo implementar nuestra Constitución Política de Estado Plurinacional. Políticos y representantes de la Iglesia Católica llamaron la atención sobre la desigualdad en la disposición de dinero para hacer campaña y un evidente uso de recursos del Estado por parte del oficialismo. Evo Morales respondió a los señalamientos y calificó de guerra sucia las declaraciones de sus adversarios. Candidato presidente. Apenas inició la campaña en el mes de julio, una propuesta generó controversia. Uno de los aspirantes a la presidencia exigió a Evo Morales y al vicepresidente solicitar una licencia y apartarse de sus cargos para evitar el ventajismo. Utilizando el avión presidencial, los autos blindados, los helicópteros, de manera tal que tiene que haber pues una separación de esas tareas. En esa ocasión, el organismo electoral falló en favor del oficialismo. Es un pedido incoherente que no está de acuerdo a la normativa que existe. La misma Constitución permite que el presidente y el vicepresidente tengan, digamos, esa posibilidad de no denunciar. Persecución política. El presidente Evo Morales en varias ocasiones desde su llegada al poder denunció supuestas acciones para deponerlo. Decía que eran orquestadas en su país con apoyo de Estados Unidos. En contraparte, los detractores del líder indígena alertaron sobre la presunta utilización de la justicia para amedrentar a la oposición. Invita a Tuto Quiroga a una postulación, se empieza a hablar de eso y aquí nuevamente la guillotina de Evo Morales entra en acción. El expresidente Jorge Quiroga también fue señalado durante la campaña de colaborar con Chile en su defensa por la demanda boliviana de una salida al mar. Campaña sin contraste. Ahora todavía se atreven a decir los privatizadores van a debatir con el Evo. ¿Qué debate? Dice que van a debatir con su abuela. Para sus contrincantes en las urnas, se trató de un nuevo acto de desconocimiento de la oposición y un temor oficialista de encarar cuestionamientos. Tiene tuca o tiene miedo. Que claramente creen que son los únicos dueños de la verdad. Amenazas a electores.
Muy cerca del 12 de octubre, día de la elección, se conoció lo que por muchos fue considerado el mayor escándalo en la campaña electoral boliviana. Dirigentes campesinos afines al partido de gobierno amenazaron con imponer castigo físico a quien no votara por Evo Morales. Chicotazos o latigazos serían la sanción. Respetamos sus usos y costumbres, la forma de que ellos también tienen que disciplinar a algunos indisciplinados. El 8 de octubre se cerró la campaña, día en el que Evo Morales anunció que respetaría lo que se denomina veda, silencio o momento de reflexión previo a la jornada comicial. Un acto que para la oposición fue tardío, ya que el mandatario usó y abusó de todos los medios para promover su proyecto reeleccionista. Parte de lo que ocurrió entonces durante esta campaña presidencial, pero también hablemos un poco sobre qué tanto le conviene a los bolivianos en este momento no solamente la victoria de Evo Morales sobre el pueblo en general, sino sobre aquellos que son, por ejemplo, tildados de tener nexos con el narcotráfico. ¿Por qué pregunto esto? Porque Evo Morales obviamente es uno de los grandes defensores de la hoja de coca. Él habla de la cultura ancestral que representa para Bolivia la hoja de coca, pero obviamente quienes dependen del narcotráfico se aprovechan de esa cultura ancestral para hacer negocios, para hacer narcotráfico. ¿Esto lo puede observar así tal vez el apoyo económico incluso para una campaña presidencial? Mire, es peor que eso. Evo Morales es el líder de los cultivadores de la coca ilegal, es el líder supremo, el líder máximo. Lo es desde principios de la década de los 90 y lo sigue siendo como presidente. Y en el gobierno de Evo Morales, el cultivo de la coca ilegal de Bolivia ha subido de 3.000 hectáreas a más de 30.000. Las Naciones Unidas han informado este año que Bolivia produce 275 toneladas métricas de cocaína. Entonces, por eso, varios medios de comunicación a nivel internacional han empezado ya a hablar y a hacer investigaciones tildando a Bolivia de un narcoestado, cosa muy natural si vemos que el presidente de la República es el auspiciador, el líder máximo de los cultivos de coca ilegal y además está trabajando internacionalmente para despenalizar ese cultivo. Volviendo al tema electoral, después de este comentario al que usted me ha dado pie, decirle que con las imágenes que usted acaba de pasar, se demuestra nuevamente que estas son elecciones sin democracia por tres temas. Primero, el tema de que el voto no es universal y no es secreto. Ese voto comunitario con la amenaza de latigazos, esa coacción electoral, así suceda en una pequeña comunidad que ha sucedido en toda el área rural del occidente boliviano y también en el trópico, lo que puede representar fácilmente un 50% de los votantes. Eso es romper el voto universal y eso no es democracia. El voto tiene que ser secreto, tiene que ser libre y tiene que ser justo. El segundo elemento que se prueba ahí es que no hay posibilidad de transparencia electoral. Evo Morales rehúsa debatir, Evo Morales abusa de todos los bienes del gobierno y del Estado como si fueran propios y su tribunal electoral le da razón a él. Lo que demuestra el tercer elemento, no hay un árbitro imparcial. Las cortes imparciales de Bolivia, que fueron una conquista de la democracia a principios de los años 90, el año 92 concretamente, han sido sustituidas por un tribunal con el rimbombante nombre de Supremo Electoral, que son empleados de Evo Morales porque él es el que ha designado a esa gente. Conclusión, lo que hoy día estamos viendo es algo totalmente contrario a las elecciones en democracia. En las elecciones en democracia hay certeza, tiene que haber certeza sobre las normas que regulan el proceso electoral y tiene que haber incertidumbre sobre el resultado porque el voto tiene que ser libre y el pueblo puede votar libremente. En esta elección que se ha celebrado hoy día en Bolivia hemos visto todo lo contrario. Hemos visto incertidumbres respecto a las normas y al procedimiento electoral y certezas respecto a los resultados porque se sabe desde hace mucho tiempo que Evo Morales va a ganar por un amplísimo margen cercano al 70% y va a tener el control de 2/3 en senadores y diputados. Y le estoy hablando en un momento en el que el Tribunal Electoral de Bolivia todavía no ha sacado su resultado. Aguarde y verá cómo esto se confirma porque es el gobierno el que así lo ha anunciado. Doctor Sánchez, ¿qué tanto pudo haber pesado durante la campaña electoral, más allá de estas denuncias obviamente que influyen notablemente en lo que pueda ocurrir en un proceso
de elección popular, pero en el debate donde se le pedía a Evo Morales hacerlo, debatir, y él mandó a muchos a debatir con su abuela, y esto lo digo entre comillas porque fue literalmente como lo dijo Evo Morales, ¿qué tanto pesa el no haber tal vez dado mucho golpe, mucha fuerza en el discurso sobre la política interna y basar siempre la oposición en el discurso de la política exterior, sobre todo al comparar a Evo Morales con un Hugo Chávez o con un Nicolás Maduro? Mire, el tema de comparar a Evo Morales con Hugo Chávez o Nicolás Maduro no es política exterior. Bolivia es hoy día un país ocupado, como lo es Venezuela, por la inteligencia y los operadores cubanos. La gente que le ha articulado el proceso electoral, la que ha hecho la reforma constitucional para tener esta constitución de Evo Morales, que es además igualita a la de Ecuador, igualita a la de Venezuela, forma parte de un proceso que está inspirado por ese conjunto político y de inteligencia que es castrista. Y el boliviano se ha empezado a dar cuenta de eso, y por eso los candidatos de oposición han empezado a hacer mención de aquello. Pero hay una cosa que es mucho más grave que esa. El hecho de que no haya debate, el hecho de que Evo Morales haya rehuido determinados temas, muestra una vez más que estas son elecciones sin democracia. En estas elecciones no se ha debatido ningún tema de corrupción. Y si una característica tiene el gobierno de Evo Morales es que es extremadamente corrupto, es el gobierno más corrupto de la historia de Bolivia, porque como es prácticamente un dictador y concentra en él todo el poder del Estado, de él depende el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral, todos los poderes, no hay ningún mecanismo de fiscalización, y eso es una corruptela rampante que nadie puede denunciar, porque el denunciante de corrupción es el que termina en la cárcel. No se ha debatido sobre el tema de la producción de coca, la cocaína, el narcoestado y la vinculación que Evo Morales y el gobierno tiene con ese tema prohibido. No se ha debatido sobre el tema de la vinculación de Evo Morales con la injerencia venezolana y castrista en Bolivia, porque Evo le ha entregado al castrismo desde la administración de correos, el servicio de medicina rural, la alfabetización, la agricultura, las telecomunicaciones, hasta los servicios de inteligencia e identificación. Le ha entregado a Cuba temas en los cuales la Cuba castrista ha fracasado. Son muy eficientes en inteligencia, pero en todo lo demás, y le paga por eso, le paga millones de dólares cada mes a la dictadura cubana por esos servicios que prestan al Estado boliviano. Esos y muchos temas más han quedado al margen del debate, porque además de no ir Evo a un debate físico, a un debate directo, ha hecho que su Corte Electoral, su Tribunal Supremo Electoral, recorte, evite y retire de la publicidad spots o temas que han querido ser planteados en algún momento por algún opositor. O sea, no hay posibilidad de hablar sino de lo que Evo Morales quiere, cuando él quiere y como él quiere. Por eso le digo que la oposición está reducida, hace lo que puede, pero es una oposición coaccionada y acotada. Muchísimas gracias desde Miami, Florida, a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y exministro de Gobierno y del Interior en Bolivia. Feliz noche. Encantado, muchas gracias.